Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos al Morning Meeting y House View global y local, todo junto hoy en Argentina, con Besant a la cabeza. Juanjo, Martín, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hola, buen día Nico, Jota, buen día a todos. ¿Cómo andan, chicos? Esperemos Bueno, tener tenemos, novedades. esperemos que sí, tenemos un día muy importante. Ojalá que haya novedades en breve. Si no son hoy, que sean los primeros días de la semana que viene. Sí, así es, Nico. Bueno, estamos ¿Mm? expectantes, un mes sumamente tenso, volátil y también nos espera también un día después también bastante volátil, a ver cómo se acomodan los melones después de una vez resuelto la gran incertidumbre que tenemos, al menos en esta parte del año. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Siempre primero de dónde venimos, cómo estamos viendo la situación y obviamente después el plato fuerte con J que nos motive a ver cómo movernos en términos de inversiones, ¿no? Buenísimo, bueno, vamos con vos, Martín, entonces, y después Bueno, pasamos. entonces, como siempre, arrancando, si se ve bien ahí. Se ve perfecto. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, Para no, entonces, la presentación no te subió, perdón. bueno, dame un segundo. No, ahí estamos. A ver, ahora. Ahí, ahí sí. Ahí se ve. Bueno. Rápidamente, como para tener en esta media hora, poder contarles todo lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos analizando y un poco a ver cuál es el view general que estamos bajando a los clientes. En principio, ¿por qué le llamamos el punto de inflexión a esta charla? Bueno, porque creemos que después de octubre, obviamente después de haber pasado tanta agua bajo el puente, ¿no? Algún service al modelo va a haber que hacerle. Obviamente el resultado de las elecciones nos va a mostrar si ese service va a ser ordenado o un poco más desordenado. Pero un poco la idea desde este punto de inflexión que creemos que dentro del próximo House View quizás podemos hablar de un modelo económico un poquito distinto al que estuvimos acostumbrados en este casi estos 2 años de gestión de Milei. En principio vamos a ir repasando un poquito cuáles son las cosas que algunas cosas nos dejan más tranquilos, otras más intranquilos. Siempre nos acostumbramos en este año y medio de gestión de Milei, o bueno, ya casi dos, perdón, es el ancla fiscal como un ancla, bueno, empecemos, antes de empezar a hablar, primero tengamos equilibrio fiscal, eso fue una de las grandes fortalezas del gobierno, así lo marcó durante todo el año pasado, lo está mostrando durante todo este año, prácticamente nos acostumbramos a que todos los meses tengamos superávit primario, después el superávit financiero también, aunque tenemos ahí algunas particularidades, pero en líneas generales las cuentas públicas vienen bien, por lo tanto acá lo que queremos comentarles es, bueno, que en el margen tampoco hay que firmar un cheque en blanco que todo va a ser para siempre, ¿no? Y empiezan a haber ciertas balas o por lo menos ciertas piedras que se le van tirando a este ancla fiscal. En principio la más palpable que tenemos en el margen es esta caída que estamos viendo en la recaudación. En septiembre cayó por segundo mes consecutivo en términos reales. En ese sentido, con la recaudación en baja, obviamente al gobierno para mantener el equilibrio fiscal, obviamente necesita que el gasto siga ajustando. Vamos a ver si lo logra en septiembre. La mala noticia que tenemos en ese sentido es que, bueno, todo ajuste del gasto que esté haciendo el gobierno un poco empieza a resquebrajar esa idea de gobernabilidad, ¿no? De ceder un poco de disciplina fiscal para tener un poquito más de equilibrio político, ¿no? Y en ese sentido, las cuentas públicas vienen bien, un poquito por debajo de lo esperado. En ese sentido, tenemos que el resultado para este año viene siendo positivo, 1,6% de lo que estimaba el gobierno. Estamos estimando que va a dar un poquito menos, sobre todo por las noticias que tuvimos en el último mes. Fíjense que para el año que viene esperábamos un crecimiento de un superávit primario, de acuerdo a lo que había firmado con el fondo, del 2,2%. El gobierno ya en el presupuesto que mandó o se empieza a negociar en el Congreso en buena hora, estaba estimando un superávit primario en torno al 1,6%.
en ese sentido es donde empieza un poco las debilidades que empieza a tener, como la política empieza a golpear un poco los fundamentos macroeconómicos o por lo menos los fundamentos fiscales. Bueno, es todas estas cosas que tiene que ir haciendo las leyes que fue aprobando el Congreso, en el cual incluso pudieron resistir el veto presidencial, que más o menos son un costo de un punto del PBI en términos fiscales directos, ¿no? Acá siempre, si hay algo que tiene el gobierno, que ganó esa batalla cultural de que no se puede discutir de gasto, ¿no? No se puede discutir de presupuesto, porque todas cosas nuevas que se hagan es desequilibrio fiscal, es degenerado fiscal, sin poder hacer un análisis de a ver de cuál es lo más justo para esta economía. Pero en términos generales el mercado lo ve así: cada ley que sale del Congreso es fiscalmente expansiva y eso obviamente golpea a las expectativas de los inversores. Hoy por hoy, si quieren, lo más barato que sacó el gobierno es que pudo sostener este veto a la reforma jubilatoria y a la reforma de jubilaciones, que esto es el 7% más los bonos, y la moratoria previsional. Eso era lo más costoso en términos de proyecto fiscal, en tanto que todos estos que ustedes ven en el gráfico de la derecha: la ley de discapacidad, las transferencias del Tesoro, la ley de combustibles, el aporte al Garrahan y también la ley al financiamiento de las universidades, en total para el 2026 generarían un costo del 1%. Por lo tanto, esto podremos empezar a decir que este anca fiscal de a poco, muy sigilosamente, empieza, no digo a resquebrajarse, pero sí para acostumbrarnos a empezar a ver resultados fiscales un poquito por debajo de lo esperado. ¿Por qué? Porque un poco la dinámica, la gran parte del ajuste se hizo con el gasto. Ya lo vimos acá, este primer semestre del año pasado, como el gobierno redujo casi 5 puntos de gasto. Esto es una caída del gasto del 25%. Eso es, si quieren, lo más importante. Y acá ven cómo les pegó a todos, ¿no? Y lo ponemos así en esta situación para ver cómo va a ser la negociación en el Congreso a partir del año que viene, ¿no? Fíjense cómo hubo un derrumbe de los gastos de capital, cayeron un 80% en términos de PBI, le sacaron casi 3 puntos perdón, 1,5 puntos de respecto, perdón. Gastó 1,5 puntos menos en gasto de capital, y eso es una caída del 80%. Prácticamente se frenó todo el gasto de capital. Eso obviamente es un problema. Las transferencias a provincias también me llegó ahí una motosierra, ¿no? Un 50% menos. Si quieren, lo más fácil de lograr, que es, y lo pongo entre comillas, ¿no? Obviamente desde acá lo decimos fácil, pero es el recorte de subsidios. El gobierno redujo casi 1,5 puntos de PBI en gasto en subsidios, y eso generó que la cuenta de subsidios haya caído un 53%, en tanto que las jubilaciones, que es acá donde se juega un poco la madre del borrego, ¿no? En términos de gasto, bueno, tuvo una caída de 0,5 punto del PBI. Con la recomposición que están teniendo este año, un poco eso se licuó un poco, o por lo menos se amortiguó, y por eso tenemos una caída de solamente 6% en términos de gastos jubilatorios, ¿no? Entonces acá me parece que es lo que se va a empezar a jugar en los próximos años, a ver este trade-off que tenemos entre disciplina fiscal y equilibrio político, si es que vale el término, ¿no? Pasando de lo fiscal, obviamente que siempre lo vamos a tener que seguir, lo vamos viendo, y en ese sentido el mensaje que les quiero dar es que las cuentas públicas van a tender a venir más débiles naturalmente, por una cuestión: primero, por el ciclo de la actividad, que viene más flojo; segundo, porque gran parte de la baja de la recaudación también es porque el año pasado habíamos tenido el blanqueo y tenemos una base de comparación alta; y por otro lado, en la parte bueno, también tenemos algunos, si quieren, algunas medidas del gobierno un poco apresuradas, de esta eliminación de retenciones que hicieron en el mes pasado. Obviamente eso tuvo su costo fiscal. Así que por el lado de los ingresos vamos por ese lado, y por el lado de los gastos como que ya no hay mucho margen para recortar sin consenso, ¿no? Entonces acá viene un poquito se empieza a jugar otro partido a partir también va a ser un punto de inflexión para las cuentas públicas, ¿no? Entonces eso es algo a monitorear. Obviamente no los queremos alertar, pero sí es algo que merece la pena ser visto. Por otro lado, estamos en épocas, a mediados de cada mes salen los datos de inflación. En este sentido, estábamos
tranquilos con la dinámica inflacionaria, subió estamos amesetados ahí en casi un 2% de inflación desde mayo, con una leve tendencia al alza. Fíjense, el dato de agosto dio un 1,9, la inflación ya bajó al 33% interanual. En septiembre nos está dando un poquito más arriba, a la ciudad de Buenos Aires le dio 2,2%, eso si lo reponderamos al índice por los componentes, por lo que se haría el IPC nacional, nos daría 2,2. Nosotros nos está dando un poquito más arriba, nos vamos a poner un 2,3%, pero no va a salir de ahí. Un 2,2, entre 2 y 2,5, me parece que ahí va a estar el número que vamos a conocer la semana que viene. Si quieren, en el margen lo que vemos es una leve aceleración, es decir, estamos acostumbrados a estos vaivenes, pero sí es cierto que ese proceso de desinflación que íbamos al 1% o que no íbamos a estar hablando de inflación, ustedes ya saben que esto no lo vamos a ver este año. Ahora el termómetro va a ser hasta dónde puede llegar esta presión del ajuste del tipo de cambio que tuvimos los meses anteriores, si es que continúa, obviamente, y bueno, ver cómo le va pegando a los precios. Así que por ahí no tuvimos nada nuevo respecto al último dato que vimos el House View anterior. Por el lado de la actividad, bueno, tuvimos el dato oficial de julio, obviamente esto era como voto cantado, ¿no? La actividad desde febrero alcanzó el pico y desde entonces empezó a aflojar y retrocedió a los niveles de noviembre del año pasado. Quizás con los datos que salieron ayer un poquito de sorpresa, ¿no? La industria de la construcción no hubo derrumbe en agosto como, digamos, en ese contexto de tasas de interés tan altas, de la volatilidad cambiaria que tuvimos. Bueno, todo lo que pasó en agosto, al menos en la actividad en términos generales, no se estaría reflejando del todo. Por lo tanto, en agosto podemos ilusionarnos ahí en que haga cierto repuntecito. De todas maneras, olvídense de que la variación interanual de alta, ¿no? Vamos ahí a un nivel en cual la variación interanual va a ser cada vez más baja, incluso tendiendo a cero, porque básicamente lo que está diciendo esto es que el arrastre estadístico se nos terminó. Por lo tanto, ahora lo mejor que podemos esperar es que esta línea roja quede ahí estabilizada o por lo menos no empeore mucho más. Después ahí lo tienen por los sectores ganadores y perdedores, no quiero, después lo tienen ahí, lo explicamos siempre en los weeklies y demás, así que bueno, no quiero perder el tiempo con eso. Pero vamos a donde nosotros siempre ponemos foco, que es, si quieren, la parte en el debe del gobierno, ¿no? Todo este deterioro que han tenido las cuentas externas, que parece que no nació en el último mes, no fue algo que fue porque el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires nos sorprendió para mal, sino que era un proceso en el cual ya veníamos alertando, en el cual teníamos una debilidad en las tendencias vamos a empezar por lo más obvio, ¿no? Por el tema de la balanza comercial, que está esa idea colectiva de que si tenemos superávit comercial tenemos el problema externo resuelto, y bueno, obviamente la realidad se impone y obviamente en este sentido tenemos que decir que esa hipótesis está mal, ¿no? No es el resultado comercial, es una parte de las tantas que tenemos para el frente externo. Esa parte que era la buena, si bien en el margen mejoró algo, tuvimos cierto repunte de las exportaciones, de caer al 7,5, ya están creciendo al 16%. Ahí, si quieren, ni estábamos en -7 ni ahora estamos en +16. Me parece que la tendencia de las exportaciones es crecer al 7% aproximadamente, en tanto que las importaciones, bueno, lo dijimos, lo alertamos, venían volando y están volando todavía, más allá de que si miramos los desestacionalizados vemos que hicieron un pico. Cuando comparamos la dinámica vemos que están creciendo al 33% interanual, casi al doble que están creciendo las exportaciones, y eso obviamente nos hace que nuestro as de espadas para las cuentas externas, que es el superávit comercial, tienda a la baja. Después están perdón, las cuentas que ofenden, ¿no? Porque cada vez que mostramos estos gráficos ofenden en el sentido de que tenemos una dinámica de salida de turismo emisivo muy fuerte, están creciendo al 55% interanual, es decir, lo ponemos en variaciones porque no es una cuestión de que siempre viajamos al exterior, sino que viajamos y viajamos cada vez más, y por otro lado los que llegan cada vez menos, ¿no? Eso obviamente genera un desequilibrio, genera una dinámica para ver, ¿no? Para decir algo no está del todo bien.
bien. Y bueno, ¿y a qué llegamos? Y a lo que veníamos era un elefante en un bazar, y vamos a tener un fuerte deterioro en la balanza de pagos. Yo sé que al mercado le gusta más mirar el minuto a minuto y ver qué puede pasar hoy y mañana, pero bueno, cuando analizamos la película de fondo es lo que nos obliga a estar a decir, bueno, cómo pensamos la macroeconomía, ¿no? Entonces, en principio acá tenemos lo que fue el déficit de la cuenta corriente en el primer semestre de este año. Fíjense, tuvimos un déficit de 8.700 millones de dólares. ¿Lo quieren comparar contra el primer semestre del año pasado? Bueno, naturalmente fue una fuerte caída. En el primer semestre del año pasado teníamos recesión, teníamos recuperación de la cosecha, era mucho más fácil lograr ese superávit en la cuenta corriente, pero era transitorio, ¿no? Digamos, ahí había que poner los pies sobre la tierra hacia dónde iban las cuentas externas. No era que teníamos un superávit de la cuenta corriente y ya firmamos el cheque en blanco y lo vamos a tener para siempre. Para eso está el análisis de las dinámicas. Lo quieren llevar al peor momento, si quieren a la gesta de la crisis del 2018. Bueno, ahí teníamos un déficit muy grande. 14.000 millones de dólares era en aquel entonces. ¿Cómo estamos ahora respecto a esa crisis? Bueno, estamos un poquito mejor. ¿Por qué estamos un poquito mejor? Porque la balanza de bienes está un poquito mejor, y si nos apuramos ahí sí nos juega el famoso sector energético, ¿no? De ser un demandante neto de divisas a ser un oferente neto de divisas. Eso naturalmente nos mejoró la ecuación. Sin embargo, miren lo que fue la caída del superávit comercial respecto al primer semestre del año pasado. Y acá vienen los verdugos, ¿no? Porque nos tenemos que tener que esta cuenta de bienes sea lo suficientemente alta para financiar estas dos grandes cuentas que son naturalmente deficitarias. Y fíjense lo que es la cuenta de servicios, ¿no? Menos 7.000 millones de dólares en el primer semestre. Ahí básicamente, si le pongo la cuenta de viajes, es casi todo viajes, ¿no? El resto de los servicios naturales es casi neutral. Y fíjense, es 3 veces, bueno, el doble, se los redondeo, casi el doble de lo que fue en el primer semestre del año pasado. Esto era algo que se venía a venir, se veía venir. Y bueno, ahí a qué llegamos, ahí a que tenemos un déficit en servicios más grande que el superávit comercial. Entonces ya ahí nos saca todo ese esfuerzo que se hizo para lograr ese excedente. Bueno, se lo licua un par de cuentas. Y por otro lado, después tenemos los pagos de intereses y utilidades, que esto es obviamente en términos de vengados, pero eso no cambia mucho. Es decir, estamos ahí en menos 6.500, casi lo mismo que el año pasado. No es la dinámica que les quiero resaltar. Por otro lado, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué guerra tenemos que ver en las cuentas externas? Si queremos ver la cuenta corriente, tenemos que ver, como les dije recién, la balanza comercial contra la balanza de servicios. Y en la cuenta financiera, ¿qué tenemos que ver? Y los ingresos por préstamos financieros que llegan, que afortunadamente vienen siendo bastante estables. ¿Contra qué? Contra la salida de capitales, contra la formación de activos externos, que sigue siendo, ya hemos hablado de esto, de lo fuerte que es, obviamente sin el cepo bienvenido, pero bueno, obviamente es algo que hay que mirar. Y acá tenemos un tercer actor que va a empezar, que tiene que empezar a generar, que es el tesoro comprando. Cuando el tesoro compra, obviamente acá es demandante de divisas, por eso va negativo, ¿no? Entonces ahí es un poco las debilidades que tenemos de las cuentas externas. Otra de las cosas que tenemos es lo de siempre, no cambiamos más, ¿no? Esta necesidad de tener al agro como aliado y tratar de exprimir lo máximo posible su liquidación de divisas, ¿no? Ya lo habíamos hablado en el House View de agosto, cuando vimos este boom de liquidaciones hasta julio. Fíjense, ahí destacábamos, mirá, viene muy bien la liquidación en julio, aprovecharon esta baja de 10 puntos en las retenciones, pero después nos llega el año digamos, mucho más seco. Así que ahí ya veníamos viendo una tensión cambiaria para el periodo electoral. ¿Qué pasó? Tuvimos este manotazo de bajas retenciones. Obviamente, fíjense, agosto ya nos daba esa señal de que estábamos en ese camino de sequía, si quieren, de divisas. Bueno, vino este comodín, casi más de 7.000 millones de dólares liquidaron en septiembre. Bueno, y ahora, estimados, a aguantar los trapos. Ahora se terminó, ya no me da más la oferta de dólares del agro. Vamos a tener que empezar a ver solamente un poquito, 50, 20 millones, 40 millones de dólares por día. No sé si sacarán algún conejo de la galera, pero todo indica que la oferta del agro no va a venir. Y otra cosa,
¿Cómo vamos a tener esto? Y bueno, se nos terminó el comodín. Duró muy poquito el comodín. ¿Cómo lo leemos a esto? Fíjense, acá tenemos las liquidaciones del agro que tuvimos cuando eliminaron las retenciones. Tuvo un boom, nos embuchamos de dólares. ¿Quién se llevó estos dólares? Y la demanda. La demanda no aflojó. ¿Y qué tuvimos que hacer? El Tesoro tuvo 3 días solamente, pudo aprovechar este contexto en el cual compró casi 2.000 millones de dólares. Desde entonces vino la seca, ¿no? El Tesoro empezó a vender cada vez más y hoy, ¿cómo nos da el balance de lo que pasó desde el 23 de septiembre? Y bueno, tenemos que el agro liquidó 6.200 millones, la demanda se llevó casi todo y el Tesoro ¿cuánto le da? Y bueno, terminó hoy vendiendo 22. Es decir, hoy el Tesoro, solamente todo ese costo fiscal que tuvo eliminar las retenciones duró 3 días. ¿Por qué? Porque acá teníamos la necesidad que tenía el Tesoro de decir, bueno, bajo las retenciones o elimino las retenciones, me embuchan de dólares y aprovecho para el Tesoro comprar y acumular reservas, que es lo que el mercado le está exigiendo, ¿no? Bueno, eso quedó en vano, solamente tenemos el saldo ya es negativo y probablemente sea más negativo. Y acá vemos un poquito la historia de cómo es este mal programa de bandas cambiarias, ¿no? Lo hemos acá destacado, ya no voy a hacer leña del árbol caído, pero bueno, acá así va la tendencia del tipo de cambio nominal. Recuerden acá cuando testeó el techo de la banda, o sea, ya hace un mes, parece la prehistoria, pero hace poco que pasó esto y ahí el Banco Central vendió 1.100 millones de dólares. Después tuvimos las noticias acá tenemos el embuche del agro, cuando el Tesoro compró y demás. Y desde entonces, una vez que se terminó la super liquidación del agro, el tipo de cambio volvió a subir a costa y no subió más. ¿Por qué? Y porque el Tesoro vendió, el Tesoro abasteció esta demanda que no baja, ¿no? Está invitando al mercado a que vaya al techo de la banda. ¿Y cuánto le queda? Y bueno, ya se limpió todos los depósitos en dólares que tenía el Tesoro, esto probablemente hoy sea cero, si viene a esta tendencia, salvo que saquen algún conejo de la galera, pero esto tiende a ser cero. ¿Y qué le queda si cuando termine esto? Bueno, seguramente cuando termine cero, esto hoy puede quedar en 1.430. Estimamos que con eso vencido y con la demanda en alza, ¿dónde va a ir? Al techo. Y cuando supere el techo, ¿qué va a usar? La cajita del fondo, le quedan 12.000 millones de dólares. Entonces, tiene poder de fuego para mantenerla acá en el techo de la banda. El tema es, bueno, ¿cuánto va a tratar cuán costoso va a ser mantener esa disciplina en cuanto al techo de la banda, ¿no? Así que bueno, vamos 300 millones por día, nos quedarán 10 ruedas, bueno, 3.000 millones de dólares. Bueno, sería algo que va a pasar, ¿no? Pero con la contrapartida de que vamos a tener más brecha cambiaria. Volvió a aparecer la brecha cambiaria un poco cuando el gobierno hizo estas últimas medidas de restricciones al mercado cambiario nuevamente. Un poco el trade-off que hacían ellos era, bueno, tolero un poco más de brecha con tal de que no se me escurran los dólares. Si no se me escurren los dólares, se los lleva el Tesoro y acumula reservas. Bueno. A 2 semanas de este plan, bueno, no está saliendo tal cual lo esperaban porque tenemos una brecha que, bueno, la buena noticia es que no se disparó por ahora, un 10% estamos de brecha, un poquito, ayer se recalentó un poquito, pero anda por ahí, pero no acumuló reservas. Entonces ahí estamos en que mucho no resultó ese plan de corto plazo. Y acá lo de siempre, ¿no? Si tenemos un mercado cambiario desequilibrado y no tenemos el mercado internacional vedado y además no somos capaces de refinanciar los préstamos con organismos internacionales, bueno, las reservas netas no paran de caer. Estamos en menos 9.500. Tenemos acá acá tenemos las brutas, acá les explicamos por qué no llegamos a cómo caen las reservas, qué le hay que descontar, o por lo menos qué le descontamos nosotros, que entendemos qué es lo que mira el fondo. Así que bueno, el tema de reservas viene de mal en peor. Pues imagínense que si hoy vende otra vez 300 palos el Tesoro, esto se me va a ir a 9.800 y bueno, y así hasta que vamos a llegar a las elecciones en menos 11.000. Bueno, ojalá que no, pero todo indica que vamos en ese camino. Y bueno, y además de lo que puede intervenir el Tesoro, se vienen los próximos pagos. Afortunadamente tenemos poco en octubre, 370 millones es lo que vencen este mes. El mes que viene
cae la cuota con el fondo, sobre todo de casi 800 millones, pero bueno, vamos a tener que pagar 1.300 millones de dólares más. En diciembre un poquito parece Disney en este contexto, no solamente 254 millones de dólares y ya después a partir de enero los fuertes vencimientos, como ustedes saben, de los globales que caen en enero y julio. En total el año que viene hay que pagar 17.000 millones de dólares. Si quieren sacar lo del fondo que se puede refinanciar o con privados son más o menos 9.000 millones de dólares que en este contexto de reservas que pueden llegar a menos 10.000, obviamente es un problema. ¿Y por qué el mercado le pide reservas? Digamos, ya no sabemos cómo mostrarlo, ya que hay que acumular reservas, pero porque somos los raros del mundo. Todos los mercados emergentes tienen muchas reservas, tienen muchas más reservas internacionales de las que tenemos nosotros. Es como que eso a alguien que quiere ir a jugar al fútbol y no le gusta correr. Bueno, si querés jugar al fútbol tenés que correr. Entrená para correr. Y bueno, acá es lo que Argentina no hizo en este año y medio. No acumuló reservas internacionales. Está el promedio de reservas en torno del PBI de los países emergentes son del más o menos del 15% del PBI. Bueno. Ahí está, dice 6% porque tomo las brutas, pero bueno, si tomamos si tomamos las netas tenemos cero, digamos. Entonces, hay un camino, hay un gran camino por recorrer en materia de acumulación de reservas internacionales. Estamos hablando de qué régimen cambiario le conviene a Argentina, si flotación limpia, flotación sucia, si caja de conversión, lo que sea, bueno, en todas necesitan muchas más reservas. Los países que tienen un régimen de tipo de cambio fijo tienen 20% de reservas en relación al PBI. Los que tienen tipos de cambio de flotación, ya sea limpia o intermedia, tienen 15%. O sea, fíjense todo el camino que tenemos por recorrer en materia de reservas internacionales. Por otro lado, otra de las cosas que estuvimos viendo en el último mes fue algo, una tranquilidad que parecía que se daba, ¿no? Esas tasas que habían hecho esta especie, esta joroba. La Tamar se había ido al 67%, había caído casi hasta el 41% y bueno, de nuevo la tensión cambiaria, el tesoro vendiendo, las expectativas que no se acomodan, bueno, de nuevo la tasa Tamar al 47% y esto le da volatilidad, le da incertidumbre y esto obviamente es parte de la tensión que estamos acostumbrados a ver. Vamos ya estamos casi en tiempo, así que vamos a los escenarios electorales, ¿no? Que vemos acá un poco la historia del índice de confianza del consumidor, que el mercado lo pricea en épocas de elecciones. Acá, si este indicador es correcto, te estaríamos dando que el nivel de aprobación del gobierno llega al 38%, 39% de la población. Esto indicaría que podría tener una buena elección. Crean o no, veamos la tendencia. El año pasado, hace un año, perdió 20 puntos de imagen el gobierno, o si quieren, de confianza. Veremos dónde termina y veremos si esta vez es diferente, a ver si el índice es un buen predictor de lo que puede pasar en las elecciones de las próximas 2 semanas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y acá quiero ser claro en esto, porque desde el punto de vista aritmética electoral o de lo que se vota, cualquiera de los escenarios no debería pasar mucho, no debería pasar a mayores. Es como que no le aumentaría tanto el precio al resultado de la elección si es lo que queremos ver es la composición de las cámaras. Después, si se quieren hacerlo, miren cada lista de diputados a ver si eso es válido, pero lo cierto es que ya sea en un escenario muy optimista para el gobierno o un escenario muy pesimista para el gobierno, sin llegar al extremo de derrota muy fuerte, estamos hablando de que un Congreso, el gobierno va a tener no va a estar como ayer un poco esperando que no caigan de poder hacer un veto, ¿no? Y que se lo bloqueen y volver para atrás. Le daría los números para tener más de 90 diputados en cada uno de los escenarios, ¿no? Obviamente buscando manteniendo los que tiene y manteniendo los aliados con el PRO, que eso no se rompa, pero es como un escenario bastante constructivo en materia de composición de la Cámara de Diputados e incluso, si quieren, el riesgo Cuca, si lo quieren llamar así, es 104 tienen hoy, ¿cuánto podrían tener en el mejor de los casos que saquen el 43% y tendrían 111? No le cambia tanto. ¿Qué es lo obligatorio que tiene para el gobierno, que tiene que hacer el gobierno? Y lo dijimos la vez pasada, venir a buscar este centro, venir a buscar esos 50 diputados que quedan ahí boyando y lograr ese consenso, porque, es decir, si bien
puede pedir la hora para aprobar el veto, le faltan para aprobar leyes y que esto genere ese enamoramiento de Argentina que va hacia las reformas estructurales, bueno, le va a costar, ¿no? Entonces, eso es, si quieren, es la obligación que tiene el gobierno. Pero por eso lo digo, desde el punto de vista de lo que se vota, no deberíamos estar temerosos de riesgo institucional en Argentina. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En la Cámara de Senadores va a pasar algo lo mismo y acá vemos la tendencia del riesgo país, ¿no? Que es la economía, es la política. Bueno, obviamente estas cosas se entrelazan, obviamente no yo soy economista, obviamente tengo un sesgo a verlo por la economía y acá vemos un poquito cómo venimos tanteando el programa económico a ver si esto generaba certidumbre o incertidumbre. Y bueno, y acá tenemos, ¿no? Tuvimos el Super 2024, la fiesta que fue para los bonos, el riesgo país tocó y se quebró los 600 puntos básicos, pero desde entonces ahí alguien apagó la música. La cuestión se empezó a complicar, ya lo vimos, ¿no? El Banco Central hasta marzo, entre marzo y abril vendió 2.200 millones de dólares, vino el acuerdo con el fondo, eso descomprimió, el gobierno ganó las elecciones, hizo un acuerdo con el PRO, parecía que todo iba a teñirse de violeta, sin embargo el riesgo país no perforó nunca más los 600 puntos, incluso se quedó en 650. Tuvimos el tema, el salto del tipo de cambio, las LEF y demás, el ENVI siguió subiendo hasta que llegó sí, este es un garrotazo en cuanto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y desde entonces, bueno, un camino muy tenso, ¿no? Casi 1.500 puntos básicos que llegó el riesgo país y afortunadamente lo que el tuit debe es en Salvador, hoy estamos en 1.074. Acá un poco la relación que tenemos, peor le van las elecciones al gobierno, más dificultades para abrir el mercado internacional, a mayor debilidades para bajar el riesgo país, mayor va a ser el tipo de cambio. Ese es el trade-off que tenemos. Obviamente el tipo de cambio entra en esta ecuación para el día después, en ese ajuste que debería venir. Obviamente cuanto mejor le vaya al gobierno y más pueda bajar el riesgo país, menor tensión vas a tener en el tipo de cambio, pero me parece que de acá no va a poder salir, ¿no? Va a tener que tener una mejora. ¿Por qué? Porque va a necesitar, obviamente, el core que le venimos diciendo es de acumular reservas internacionales. Entonces, la primera conclusión que sacamos de esto, y ya con esto los dejo, es el programa de estabilización que tenía el gobierno, que pensaba y el mercado pensaba que iba a terminar en esta primera medio término de gestión, bueno, está incompleto. Logró equilibrio fiscal, logró la desinflación, no acumuló reservas y no hizo los deberes en materia de gobernabilidad, así que eso me parece que es lo que se viene en corto plazo. Buenísimo, Martín. Bueno, mil gracias. Vamos, si querés, rápido, Jota, con la presentación tuya, si no nos quedamos sin tiempo, Perfecto, y después dale. hacemos resumen. Bueno, vamos a ir muy rápido porque ya estamos medio apremiados con los tiempos. ¿Qué les quiero compartir con esta imagen? Más que nada para comentarles la posición técnica del mercado. El mercado está muy comprado esperando a las elecciones. Fíjense lo que es la cobertura. Si contemplamos lo que tenemos en futuros vendidos del Central, 6.500 millones sobre 9.000 que podrían vender. Esto es estimado, no tenemos el dato cierto, pero estimados son 6.500 millones de dólares. Dólar link privados, hay un stock de 14 billones. En principio, el estimado que tenemos que los privados tienen sería de 7.100 millones de dólares. Las ventas de dólares que hizo el Banco Central cuando fue testeado la banda superior, que lo podemos ver en gráfico antes de los tweets de Bessent. Bueno, esos tres conceptos, sacando lo que son los depósitos del Tesoro, que hoy por hoy, esto es muy dinámico, movieron, estaban parados en 1.430, le quedaban 300 millones de dólares, hoy pusieron el ASC en 1.470, con lo cual ya se está operando en ese nivel. Estos son 300 millones antes de que toque la banda superior está en 1.485, donde ahí debería vender el Banco Central. Bueno, lo que veo con esto es que si lo vemos como cobertura del M2 privado, hoy por hoy el 47,5% del M2 privado, que son 40.000 millones de dólares, estaría cubierto o con ROFEX o con Dollar Link o bueno, con la venta esta que hizo el Central. Si tomamos el M3 privado, sería 21%. Esto
te dice de alguna manera que el overshooting que uno espera agarraría el mercado muy comprado, ¿no? Con lo cual debería ser, de alguna manera te limita este overshooting. No significa que no vaya a pasar más allá que el mercado esté todo comprado, porque la realidad sigue siendo la misma. ¿Quién te va a vender dólares a 1.470 con la incertidumbre electoral, con lo que comentaba Martín de la sequía en cuanto a las liquidaciones del agro por esta modificación en lo que son bueno, con las declaraciones de ventas juradas del exterior? Venía teniendo un problema con el mouse. Acá vemos algo tan básico como un almuerzo de hospital, que todo lo que es ROFEX a 1.430 iba a estar presionado con 1.470, que está operando hoy el mayorista. Obviamente están subiendo las tasas implícitas. Fíjense, las tasas implícitas ya de noviembre para adelante están levemente por encima de la banda superior. ¿Por qué pasa esto? En parte por todas estas ventas que hizo el gobierno de Dollar Link para darle cobertura, para dar cobertura al mercado ante el riesgo de esta eliminación de bandas post resultado electoral. Por lo que comentaba Martín, ¿no? Esta necesidad de recuperar reservas, que seguramente va a ser uno de los puntos claves del acuerdo que haga con el Tesoro de los Estados Unidos en línea con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, hoy por hoy, esto es viejo, dato de ayer, hay que ver, ya los Dollar Link estaban operando al alza, pero bueno, hoy por hoy el D31.5 figuraba como la alternativa más lógica, teniendo en cuenta que el settlement date, el tipo de cambio del A3500, con el que va a pagar el 31 de octubre, es el 28 de octubre, o sea, es el martes después de las elecciones. Y si testeaba la banda superior, ahí tenías rendimiento de más del 8%, con lo cual era lo lógico, es lógico estar posicionado en Dollar Link tramo corto, porque tengan en cuenta esto que comentábamos antes, ¿no? El grado de cobertura que tiene el mercado sobre el evento cambiario que se espera, este 37,5 o 21%, es elevado, con lo cual, pasado el evento de salida de las bandas cambiarias, que es el que estimo como escenario base, va a haber presión de oferta sobre eso, con lo cual conviene estar en los cortitos, en el 31.5 o en el 28N5. Después, ¿qué está rompiendo todo lo que es mercado pesos? Ayer la repo estaba en niveles de 65,3%, caución cerró en niveles bajos, pero estuvo operando promedio en 41%. Vamos a ver si con la liquidación del miércoles que viene, 15 de octubre, que tiene que relojear 3,7 billones de pesos, es baja, pero a ver si descomprime esta situación de liquidez que está viendo en el mercado, porque está todo el mundo yéndose a dólar. Bueno, esto está obviamente generando la perspectiva de la salida de este esquema cambiario, está generando una fricción muy importante en lo que es pesos. Imagínense, por lo que comentaba Martín, ¿no? Este es el gráfico que vemos siempre de tipo de cambio real multilateral. Si vemos que el Tesoro tiene que estar participando en el MUL para hacerse de dólares, o mismo el Banco Central para recomponer reservas, lo lógico es que lo veamos en principio en un nivel de entre 120 y 125 puntos de los 100 puntos actuales de que está el tipo de cambio real multilateral con el tipo de cambio nominal, y eso sería un dólar de 1.800 pesos. Y hoy por hoy lo que es curva tasa fija no te cubre de ese salto, y es lo que está presionando las plazas. Vemos lo que pasa con el riesgo país, mercado internacional muy constructivo, mucha volatilidad post el resultado electoral de septiembre, ahí lo mostraba Martín, lo podemos ver en gráfico. ¿Qué tenemos para destacar? Lo que venimos diciendo siempre: Argentina no tiene un problema en cuanto al stock de la deuda, son 90.000 millones de dólares, lo que es la deuda pesos, 84.700 millones de dólares, lo que es la deuda hard dólar con privados, y poco menos de 100.000 millones de dólares lo que tiene con organismos internacionales, te da un 42% de PBI.
no es tanto los problemas de vencimiento que tiene en cuanto a las necesidades, porque se le vencen menos de 2% del PBI por año. Tiene un problema en cuanto a la refinanciación por el carácter que tiene, tampoco tiene un gran problema fiscal, de déficit de cuenta corriente, son 2 puntos, se mejora con una mejora del tipo de cambio real multilateral, eso se soluciona, pero bueno, el tema es cómo refinanciamos los vencimientos y qué es la clave de todo esto. Ayer estuvo el rumor de que se había llegado a un acuerdo a la noche con el Tesoro de los Estados Unidos. Va a ser clave que nos enteremos, que seguramente nos vamos a enterar el martes 14 de octubre con la reunión de Trump y Milei. Entre medio tenemos feriado mañana acá, feriado de Estados Unidos el lunes. Si llegara a ser un repo teniendo como colateral los DEX de Estados Unidos, ahí obviamente va a generar una fuerte presión bajista a lo que es tramo corto, con lo cual de la curva que esté invertida vamos a tener una normalización de la curva. Ahí están los escenarios de sensibilidad para que lo vean. Hoy por hoy la curva, estamos por encima de lo que es Bolivia, y toda la evolución, todo este ruido que hubo después de las elecciones bonaerenses afectó más al tramo largo. Fíjense lo que fueron las paridades, que al tramo corto, que se recuperó parcialmente post tweet de Besen diciendo que eran capaces de llegar a comprar en el mercado primario y secundario de deuda para restablecer la confianza en la deuda soberana. Acá fíjense la tabla. Algo para comentar que siempre digo, cuando los rendimientos de los bopreales se asemejan a lo que es tramo corto de la curva ley argentina, conviene pasarse a bopreales. Esto es muy dinámico, pero se dio la posibilidad post-tweet de Besen. Después se amplió, lógicamente, cuando empezó a haber dudas de cómo vendría a ser esta asistencia del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí le vamos a comentar algunas cosas. Sí, lo que me parece hoy por hoy, en el último House View comentábamos de no sumar posiciones, siempre hacemos referencia de lo que es bonos soberanos, tener una posición limitada por los riesgos de rollover que tiene el gobierno nacional, más que nada por lo difícil que es conseguir financiamiento post 2028. Fíjense, para destacar lo que son los bopreales, el bopreal 8, que al 30 de septiembre hubo un split del bopreal BPO A8 y el BPO B8, BPO A8 se convierte a partir de abril del 2018 en A3500 y se puede pagar a tipo de cambio MEP impuestos. Está obviamente por fuera de la curva, a ver si lo vemos en el gráfico siguiente. Fíjense, está muy por encima de lo que son los rendimientos de la curva ley argentina, y mismo con paridades por debajo de lo que es la curva ley argentina. Fíjense, lo que es notable es las tasas forward a la que cotiza, considerando qué te pide el mercado por un año más de rendimiento comparado con el BPO C7. Está una tasa forward de 38,2% para el caso del BPO A8. Son takers complicados como para comentarlos así, pero bueno, después le mando la presentación para que lo vean. El que no se puede utilizar como pago de impuestos, la tasa forward es del 32,6%, esto compara con el BPO de 7, y bueno, fíjense la diferencia de tasa forward con lo que es las curvas hard dollar, tanto ley argentina y ley norteamericana, están en niveles con la curva invertida, lógicamente, en niveles de TNA inferiores a los que cotizan los instrumentos por la inversión de la curva, ¿no? Yo me parece que acá hay una oportunidad. Es verdad que hay un precio por iliquidez. En el caso del A son 282 millones de dólares emitidos post-split. En el caso del B, 563 millones de dólares. Recuerden que el carácter del Banco Central es distinto del carácter del Tesoro. Hay analistas que piensan que es todo lo mismo. Es verdad que teniéndolo a Ossili, socio de Caputo en el Banco Central,
da a entender eso. No obstante, si fuera otro gobierno, hay que tener en cuenta que el Banco Central nunca defaulteó, el Tesoro sí lo ha hecho, y lo que queda posmandato de Milei, si no se aplica para impuestos, sería nada más estos BPO, B8, 563 millones de dólares. Me cuesta verlos defaulteando, rompiendo el carácter del central, con lo cual me parece que ahí hay una oportunidad más allá de la incertidumbre que tengamos en el corto plazo. Y la incertidumbre que tenemos en el corto plazo obviamente va a estar ligada a lo que se conozca del paquete de ayuda. Si es este repo DEX para garantizar los repos, obviamente les decía, tramo corto, fíjense, lo que les digo siempre, en el caso de la L30 estamos recuperando $33 de los 55 a los que cerró ayer, con lo cual casi 60% de la inversión, en el caso de la L29, 71%. Ahora bien, se está dando algo paradójico, ¿no? Tuvimos el bailout del Fondo Monetario a Macri, se fue Macri, quedó una deuda de 43 millones de dólares, se aumentó esa deuda, ahora es de 55.000 millones de dólares, es el segundo paquete de ayuda que estamos recibiendo a 6 meses del paquete de ayuda del Fondo Monetario. Está habiendo un swap entre lo que es deuda con el mercado, con deuda con organismos. Hoy por hoy la deuda con organismos es de 97,2 billones de dólares. La deuda con privado hard dólar es de 84,7 billones de dólares. Si se realiza vía este repo, tiene un poco más lógica. Si hay desembolsos directos, la verdad que estamos en un escenario absurdo donde le estamos debiendo más a privados, le estamos debiendo menos a privados que a organismos multilaterales. Vamos a ver en qué resulta esta asistencia. Pero bueno, si llegara a ser una exigencia de este paquete del Tesoro, algún canje que seguramente va a ser amigable, bueno, ahí ante la duda el mercado va de alguna manera a validar más la menor paridad lo tenemos por los bonos largos, ahí tenemos el GD41 en 54% de paridad, que los cortos que ya estamos en el caso del GD30, 72% de paridad, AL30, 69% de paridad. Esto, bueno, veremos cómo es la ayuda. A mí me sigue gustando más los cortos, me siento más cómodo, creo que va a haber una normalización de la curva, pero está la incertidumbre de cómo se materializa esta ayuda. Ahí tienen los escenarios, se los voy a pasar después. Subsoberanos, lo mismo de siempre, se está diferenciando en el caso de soberanos. Ya Córdoba consiguió rollover, esto lo hablamos. Se conoció algo como para ampliar los datos al segundo Q del 2025 de Córdoba. Tuvo un déficit de 24 millones de dólares. En parte es lógico cuando se produce este proceso de desinflación, los gastos corrientes crecen en términos reales más que los ingresos corrientes. No es algo como para preocuparse. Yo creo que me parece que el gobierno ya lo venía contemplando. Fíjese, viene subiendo la liquidez en el sistema financiero local. Habían conseguido esta colocación del CO32 por 725 millones de dólares, relobeando gran parte de los vencimientos que tiene hasta el 2028. La deuda baja sistemáticamente, es menos de 2.000 millones de dólares, con un PBI de prácticamente 60.000 millones de dólares. En porcentaje de lo que es el PBI provincial es muy bajo, en relación de los ingresos está casi en mínimos históricos. Rinde 10,5% el CO32 que se puede negociar por lámina mínima de 10.000 nominales, opera bastante en Bima, el resto tiene lámina mínima de 150.000. Esto es como para darle un seguimiento. Lo importante es que con los recursos que le quedaron de la colocación del CO32, tiene fondos hasta agosto del 2026, con algún superávit financiero que puede llegar a tener. Ya prácticamente encararía a Yarlora una reelección sin tener problemas en cuanto a financiamiento. Me parece que es interesante, obviamente el ruido soberano le puede afectar, pero tengan en cuenta el CO32, que es el que tiene lámina mínima. Bueno, el COT 24D está prácticamente financiado, está rindiendo casi 9,5%, compite contra los corporativos. El COT 32, que tiene lámina mínima de 10.000,
está rindiendo 10,6%, me parece interesante como para ver. Corporativos, solo dos datos para tener en cuenta. Siempre les hablaba del IPF garantizado por exportaciones 2031, no opera en Bima, opera fuera, el ticker es IMCUO. YPF confirmó el rescate de su ON garantizada por exportaciones 2026, termina de pagar el 20 y pico de noviembre, con lo cual ahora todos los flujos pasan para garantizar el pago de esta ON que les menciono. Se había llegado a conseguir a $101 en el ruido que hubo la semana pasada en el mercado. Para ser instrumento de muy corto plazo, tengan en cuenta que empieza a amortizar capital en el 2026 de a 10% por semestre, con cupón de 9,5. La verdad que de lo más interesante que hay por mercado. Cuando haya ruido en cuanto a la salida de estas bandas, puede estar afectado lo que es las empresas con emisiones no transables. Ahí me parece que va a haber una oportunidad en los bonos largos de Telecom. Fíjense, está el TLCMO y el TLCPO rindiendo 9,5 y 9,8%. Telecom tiene una deuda neta EBITDA con la consolidación de Telefónica de Argentina de 2 veces deuda. Esto puede diferenciarse un poquito con el salto cambiario, pero no es como, o sea, a la baja o al rendimiento superior me parece que va a haber oportunidad. Hay listados de informes que hace Justi con Fran, que les recomiendo que lo vean. Lo que es pesos, les mencionaba, esta expectativa de salida de bandas está condicionando mucho lo que es la inversión en las curvas de pesos. Fíjense la cobertura con el tipo de cambio de equilibrio que te da todas las colocaciones del ECAP cortas. Estás superando la banda superior recién en lo que es la S28N5. Ahí me parece que no te compensa el salto de tipo de cambio, pero después habría que ver los duales. Los duales están devengando casi 6% en pesos mensuales. Me parece interesante. Los SER 2026 también pueden ser una alternativa. Fíjense cómo está la curva completamente invertida. Ya el mercado contempla alguna salida con cierta devaluación si vemos lo que son los break-even entre bonos en SER y bonos tasas fijas. Está esperando 2,8% de break-even para lo que es el cuarto trimestre de 2025. Y bueno, como comentaba Martín, la verdad que de acá a las 11 ruedas que quedan hasta las elecciones, las tasas van a ir para arriba. Ayer el repo llegó a estar, si mal no recuerdo, en 65,8%. Va a haber un traslado de caución. Vamos a ver si en esta licitación del miércoles, que liquida el viernes, se descomprime un poco la situación de las tasas. Pero bueno, ya lo que es Tamar y Badlar, el escenario que teníamos cuando el Banco Central empezó a subir los encajes a los bancos, se venía descomprimiendo, ahora revirtió la tendencia, 44% para la Badlar, 47% para la Tamar. Son días complicados para todo lo que es la deuda a pesos. Y ahora vamos rápido, que me quedan 4 minutos, con lo que es acciones. Esto es lo que siempre le muestro como para termómetro, cómo están los inversores internacionales con Argentina. Siguen desarmando posiciones en septiembre por resultado electoral. Una salida de este ETF ARGT de 113 millones de dólares. Este ETF pondera mucho Mercado Libre, que encima Mercado Libre con la amenaza de Amazon en Brasil está condicionando mucho más el precio, pero lo importante es ver el flujo sobre este ETF. A diferencia de lo que pasa con los ETF brasileros, sigue saliendo plata de Argentina. La cantidad de acciones armadas en este ETF se contrajo a la mitad de lo que había subido desde septiembre de 2024. Eso es algo como para monitorear, o sea que la posición técnica sobre las acciones argentinas no está depurada más allá de la baja del 52% que tuvimos. No obstante, el acuerdo con Tesoro de Estados Unidos puede revertir esta situación. Hoy por hoy, fíjense cómo está el Merval. Este es un gráfico que siempre se los muestro.
devolvió el 61,8% de todo el avance que hubo desde el 2022 hasta enero del 2025, que decíamos que estaba carísimo. De alguna manera se anticipó al ruido que estamos teniendo ahora por el resultado electoral bonaerense, por la incertidumbre del resultado electoral que va a haber en octubre y por los ruidos en lo que es riesgo país y tipo de cambio. No obstante, está tratando de hacer piso. El resultado electoral va a ser clave para que de alguna manera haya un rebote, un cambio de tendencia. Yo les digo, bueno, si vemos la foto desde el 2018 del Merval en dólares cable, traído a valor presente, ajustado por inflación norteamericana, con el riesgo país, está ahí lo que te marca que las expectativas a futuro por la incertidumbre electoral no son buenas, están en línea lo que es el riesgo país. Durante todo el mandato de Milei siempre estuvo por encima el Merval de lo que indicaba la línea de tendencia de la logarítmica, con todos los datos que se conocieron desde el 2018 hasta ahora. O sea, eso era una expectativa de baja de riesgo país. Hoy por hoy el mercado no te descuenta eso, no te lo descuenta por la incertidumbre que hay. No quiere decir que no vaya a subir el Merval, dependerá del resultado electoral. En términos de lo que es tipo de cambio real multilateral, es verdad que también se depreció, pasó de 85 puntos cuando lo vemos con cable a 109, debería haber una mejora, bueno, una suba que era lo que mencionábamos, a niveles de 125, 130, pero en gran parte estaría descontado esto. Yo lo importante que les quiero mencionar, fíjense los ratios, la verdad que están muy castigados. Lo que es reguladas, no transable, están con Enterprise Value EBITDA de entre 2 y 2,5. Ahí les quiero destacar lo que menciono siempre, Transportadora de Gas del Norte, queda un dividendo pendiente de 43 millones de dólares. Hoy la empresa vale 532 millones de dólares, market cap de 670 millones de dólares, caja de 140 millones de dólares. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que genera un free cash flow de casi 40 millones de dólares por trimestre, con lo cual, entre lo que va a cobrar por juicios, el free cash flow y la caja neta del pago de dividendo, al primer Q del año que viene puede llegar a tener caja por 500 millones de dólares, valiendo hoy 670 millones de dólares. Es verdad que va a haber un lag entre el salto del tipo de cambio a que se llegue a tarifas. Por la última revisión tarifaria integral se ajustaba por inflación mayorista. La inflación mayorista está ligada a lo que es tipo de cambio nominal. Transener también está con ratios similares. Ahí lo importante es jugarlo con Pampa, que siempre les menciono, que viene creciendo mucho la producción en Rincón de Aranda. Muchas de estas compañías están con políticas de recompra de acciones, Vima, Pampa, Central Puerto. Ayer se conoció Banco Macro, vamos a ver el ratio a los que cotizan los bancos. Están muy castigados. Banco Macro puntualmente está cotizando price to book value de 0,72, Galicia 0,76. Va a venir un tercer Q horrible, está bastante descontado, pero es verdad que los bonos largos con TIR de 17,5 y esta circunstancia de lo que es las curvas pesos, que hoy por hoy nadie las quiere por el riesgo de salida de este esquema cambiario, condiciona la evolución de los mercados, del sector bancario, va a ser clave el resultado electoral. Ya está descontado que el tercer Q va a venir muy mal, no solamente por el descalce de plazos en cuanto a las tasas, con la suba de tasas que hubo, que le aumentó mucho el costo de fundeo, por obviamente el aumento de encajes que en parte le generó esto y le generó una restricción de la liquidez, y por el aumento de los incobrables. Pero bueno, el resultado electoral, somos pocos los que miramos balances, el resultado electoral va a decidir la suerte de la tendencia que tienen los bancos. Fíjense, la mayoría ya volvió a niveles de agosto de 2024. Y con esto, siendo las 11, lo voy a dejar acá. Así tenemos un tiempito para comentarios. No sé, Nico, si querés decir algo. Buenísimo, Hay Jota. algunas preguntas. Sí, un par de preguntas.
digamos, no tenemos mucho más tiempo. Sí dejaría abierta la pregunta general o la pregunta que nos hacemos todos los días, que es, post elecciones, ¿qué cambios debiéramos tener o ver para poder acompañar cualquier decisión de inversión, ¿no? Porque en definitiva estamos todos pensando o mirando las elecciones, mientras que lo que tenemos que ver son qué cambios se generan a partir de las elecciones. Las elecciones, ahí como mostró Martín, no van a tener una variabilidad o una injerencia demasiado grande en cuanto a lo que es la composición del Congreso, pero sí tenemos varias preguntas abiertas respecto a si hay un cambio en la política monetaria, si hay alguna ayuda internacional que podría adelantarse la semana que viene, esperemos, y eso cómo condiciona para adelante la potencialidad, o no la potencialidad, sino la posibilidad de que el gobierno, en vez de estar ofreciendo dólares en el techo de una banda, pase a una política distinta y pase a comprar dólares, dado que tiene que acumular más que seguir vendiendo dólares de terceros o de organismos internacionales. Y me parece que tanto la deuda hard dólar como los precios de las acciones y las curvas de pesos deberían reaccionar frente a estas medidas. Yo creo que hay que estar muy atentos a estos cambios, ¿no? Principalmente que son cosas exógenas, por un lado de organismos internacionales, acuerdos con el gobierno americano, y por otra parte, cambios de la política monetaria que el gobierno tiene hoy por hoy, que no tenemos claridad sobre eso ahora, ¿no? No sé Sí, si Sí, quieren bueno, agregar ahí agarro la posta, Nico. Bueno, sí, dale. tal cual. Algo, el tema, las bandas como están puestas ahora, me parece que ya tienen fecha de vencimiento. Digamos, este esquema de jugar a ver hasta dónde aguanta el Banco Central ese techo de la banda que incluso quedó corto, me parece que eso debería tener fecha de vencimiento. Estamos seguros de que la orden es acumular reservas internacionales. Eso tampoco tiene que ser todo por vía de la cuenta corriente. Podemos tener algún préstamo financiero un poquito que no sea un swap, ¿no? Digamos, como para amortiguar esa salida. Está claro, Nico, que el resultado electoral, la perspectiva del mercado de cómo vamos a estar el lunes, obviamente le va a acelerar los tiempos o le va a dar un poquito más de tiempo. A mí me parece que de todas maneras va a tener que acumular reservas, gane o pierda. Eso está claro, ¿no? Y el mercado financiero vimos que no le va, el EMPI no va a bajar a los 500 puntos básicos hasta que no acumule reservas. Entonces me parece que el camino es ajuste de la política cambiaria. Después vamos, obviamente eso va a tener su incertidumbre en el mediano plazo, pero me parece que ahí el tipo de cambio va a tener que hacerse un service, vamos a tener su costo con un poquito más de inflación y después empezar como para que en el segundo, en el finalizado el primer semestre del año que viene, ya el Banco Central haya ganado espalda, haya ganado reservas y en ese contexto sí ahí definir un rumbo más claro de qué régimen cambiario quiere tener. Pero sin reserva me parece que no puedo hacer ninguna de las dos cosas. Ok, Por- Jota, ¿querés cerrar algo? sí, sí, no, y bueno, el mercado está en esa tesitura, por eso los comentaba el nivel de posición técnica, ¿no? A cómo encara estas elecciones. Con lo cual, bueno, es lo que está de alguna manera, esa expectativa de salida de este esquema cambiario, es lo que está condicionando la evolución de todo lo que es la curva pesos. Ahí preguntan cómo vemos el ritmo de reducción de tasa real post elecciones. La verdad que es muy difícil saber con todos los datos que se vienen para adelante, tanto el martes 14 para conocer cómo sería el apoyo que vamos a tener, cuánto de esos recursos pueden llegar a utilizarse para de alguna manera intervenir en el MULC, yo creo que ninguno, y después a qué tipo de cambio se llegaría a estabilizar post elecciones para intentar esto que comenta Martín, de recomponer las reservas o empezar a comprar reservas por MUL, más allá del apoyo internacional, ¿no? Ok, buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Juanjo. La verdad que es difícil muchas veces tirar un pronóstico dependiendo de decisiones tanto de terceros. Y bueno, nada, gracias a todos por participar. Cualquier duda, pónganse en contacto con nosotros o con sus asesores Mm, y bueno, vayamos despacio frente a las elecciones y al mm. resultado.
Nico, solamente déjame avisar que antes de las elecciones vamos a tener un webinar político para analizar un poquito más de cerca los escenarios que podemos tener a octubre, así que bueno, vamos a saltear un poco el House View global y vamos a poner todas las fichas en el análisis político, así que bueno, lo vamos invitando, después le va a llegar la fecha exacta. Buenísimo, bárbaro. Bueno, gracias a todos. Gracias, hasta la Saludos. próxima.